Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes después de un fin de semana que espero que me hayan extrañado y también en una jornada que ha amanecido soleada pero algo fresca aquí en la capital cubana. Así que voy a aprovechar que comienza la semana informativa y voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 18 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema social, sí, con un tema que mezcla economía, bolsillo, pero también cómo se estructura la sociedad cubana, y es justamente sobre las diferencias sociales en Cuba y trataré de responderme la pregunta, ¿son fruto del talento o del privilegio? Por otro lado, España repatria a sus turistas varados en esta isla en un último vuelo y ya les daré algunos detalles. Y por último, si en algún lugar se nota esas dos colas que dividen a la realidad cubana, es justamente en Santa Clara. Una cola o una fila para comprar la remesa y otra para gastarla. Y ya les daré más información al respecto. Y por último, claro está, voy a repetir lo que se ha convertido ya en un sello, en un mantra, en una consigna de este programa, y es la convocatoria a quedarse en casa. Quédate en casa siempre que puedas. Dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Este cafecito que está recién colado, breve, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito del día, muy necesario cuando es lunes y comienza la semana informativa en la redacción del diario 14ymedio.com, los invito a visitar nuestras páginas y encontrar allí ampliación a estos temas y a estas noticias. También, si quiere apoyarnos en nuestro trabajo y especialmente en la cobertura sobre el COVID-19 que estamos haciendo, en nuestra portada encontrará arriba un enlace de cómo hacerlo mejor. Y dicho esto, me voy con el primer tema, que ya les decía, tiene que ver con las diferencias sociales en Cuba. Vivimos en un país que algunas personas fuera de esta isla creen, tienen la ilusión, de alguna manera han llegado a interiorizar la utopía de que no existen las diferencias sociales. Bueno, pues eso es una imagen falsa, una idea totalmente equivocada de lo que ocurre hacia el interior de nuestras fronteras. En Cuba sí existen, claro está, diferencias sociales, no quizás tan visibles como en otros lugares, pero sí son profundas y también lastiman algunas de ellas, porque algunas de ellas no son fruto del talento, no son fruto del trabajo, no son fruto del emprendimiento, sino de los privilegios. Hay que decir que durante muchos años se intentó imponer en esta isla lo que podríamos llamar un igualitarismo ramplón. Todos teníamos que ser iguales, tener lo mismo, conservar, usar, comer las mismas cosas, los mismos productos. Hubo un intento de hacer uniforme el estatus económico de todos los cubanos. Eso, claro está, no se logró como no fueran los discursos, como no fueran las pantallas de la televisión nacional y oficial, como no fueran las consignas, pero siempre al interior de la sociedad habitó de alguna manera la diferencia social. Yo en lo personal creo que esas diferencias son necesarias, sobre todo las que son fruto del emprendimiento, porque ayudan a fomentar la necesaria ilusión de que se puede mejorar, el aguijón de el optimismo de que, bueno, pues trabajando, emprendiendo, creando, innovando, pues se puede alcanzar un mejor estatus de vida, se puede vivir más próspera y cómodamente. El problema está en las otras diferencias, las que no son fruto del talento, las que no son fruto del sudor ni del trabajo, sino del privilegio, de la casta, de la genealogía, de compartir pues ADN, sangre, árbol genealógico con gente conectada al poder. Y esas son lamentablemente las que más abundan en esta isla. Y me voy a centrar en esas. Yo conozco personas en este país que ni siquiera tocan el dinero porque
simplemente cada semana, cada mes reciben los productos que van a comer, los productos que van a usar en su vida doméstica, pues a través de los llamados vales, firmas, que son simplemente privilegios, son simplemente dádivas que se les da desde el poder cubano por simplemente, reitero, pertenecer a una familia, estar conectado a un personaje importante del poder cubano, y entonces reciben desde alimentos, frutas, vegetales, bebidas, hasta transportación, chofer, empleados domésticos, y todo eso no es fruto de que ellos tuvieron una idea innovadora, de que abrieron un negocio próspero, de que lograron echar a andar un emprendimiento, sino simplemente, como decía hace un rato, porque son familiares del poder o de alguna manera están implicados en esos cargos. ¿Cuántas personas están en esa situación en Cuba? Es muy difícil saberlo, pero sospecho que son miles, cientos y miles. El presupuesto estatal, mi bolsillo, tu bolsillo, nuestro bolsillo, mantiene a esas personas que están absolutamente desconectadas de la realidad. No saben lo que es hacer una cola, no saben lo que es sufrir caminando de un barrio a otro porque el transporte público no llega, no saben lo que es vivir una madrugada con corte eléctrico, sudando de tanto calor y no poder hacer nada. O sea, esas personas viven en una burbuja. Hace unos años supe de una historia, un testimonio real vinculado justamente a una de estas personas familiar de un poderoso jerarca del Partido Comunista. Y la historia es que esta persona, que es además una mujer, pues permitió que su hija pasara unas horas en casa de una amiga de la escuela, que claro está, esa amiga no tenía el estatus social de esta otra mujer poderosa. No voy a decir el nombre, no por privacidad ni respeto a su intimidad, sino porque no se trata esto de un ejemplo personal ni puntual, sino de algo lamentablemente muy extendido y genérico. Y entonces la hija pasó un tiempo en casa de su amiga de la escuela, y cuando estaba allí, la mamá de la amiga intentó cocinar algo, y esta niña, venida de cuna rica, de cuna de jerarcas del partido, le preguntó a la señora, ¿y las mamás cocinan? Porque ella nunca en su casa había visto a su madre cocinar, porque había empleados domésticos que hacían esas tareas. Eso es una pequeña anécdota, una pequeña pincelada que da la envergadura de lo separado, lo distanciado, lo estratosférico de ese mundo de privilegios al que se llega no solamente por los genes, no solamente por la sangre y el contacto familiar, sino también, señoras y señores, por la ideología y por la política. El problema es que cuando se mejora la vida, se tiene una existencia más próspera a través del trabajo, eso estimula a esforzarse y al final termina generando empleo, prosperidad alrededor y también pues generando modelos de conducta social. Pero lo otro cuando se tienen privilegios per se sin hacer nada para alcanzarlos, bueno, pues eso lo que genera lamentablemente es oportunismo, simulación y también genera una reacción contra el cambio. ¿Por qué? Porque esas familias ahora mismo temen que un cambio democrático en Cuba les haga perder sus privilegios. Así que ya saben, las diferencias sociales en Cuba son muchas veces más fruto del privilegio que del talento. Me he extendido un poco en el primer tema, pero me voy a tomar mi segundo sorbito de café. Primero me tengo que servir un poco más porque la taza ya estaba casi en el fondo. Este café se lo debo a un oyente de este podcast Ventana 14. Muchas gracias, Juan, me lo tomo a tu salud. Después de este segundo buchito, me voy con la noticia de que pues España, varios turistas, un grupo de 300 españoles y cubanos residentes todos en la península que se encontraban varados en esta isla han aterrizado este lunes en el aeropuerto de Madrid, gracias a un avión que ha fletado el Ministerio de Exteriores español después de que estas personas pasaran casi o más de 50 días confinados en hoteles y casas particulares debido pues a la estricta cuarentena a la que se sometió a los turistas que estaban en Cuba en el momento en que se cancelaron la mayoría de los vuelos y prácticamente se cerraron las fronteras del país. Estos son repatriados españoles, algunos de ellos estaban de vacaciones, otros son cubanos
que tienen la doble nacionalidad y que habían llegado aquí a esta isla a visitar familiares, ¿no? También hay algún que otro español residente en Cuba o por matrimonio o por negocios que han aprovechado este vuelo que se dice es el último que se organizará al menos hasta que se normalice el transporte aéreo desde la isla y hacia la isla, que como ustedes saben ha sufrido un duro golpe ese tipo de movilidad debido a la pandemia de coronavirus. Así que en un Airbus A330-200 de Iberia, fletado por el Ministerio de Exteriores, pues han salido casi 300 pasajeros, unos 288 exactamente, para aterrizar en el aeropuerto de Madrid. Todavía quedan muchos dentro de la isla, advierten estos viajeros, y bueno, pues la situación dentro de Cuba ya saben que está bastante difícil, sobre todo en cuanto a abastecimiento de alimentos, disponibilidad de muchos productos, así que son personas que ahora mismo deben estar pasando un mal momento, lejos de su país y viviendo la doble crisis cubana, la crisis del coronavirus y la crisis del abastecimiento. ¿Y dónde se ve con mucha fuerza esa crisis de abastecimiento? Aquí me voy al tercer tema, en la ciudad de Santa Clara. En la ciudad de Santa Clara llevamos hoy justamente un reportaje sobre este tema en las páginas de 14 y medio. Se ve en la misma calle la larga fila para poder cobrar la remesa en la oficina de Western Union, y ha hablado la larga fila de los mercados y las tiendas para intentar gastar esa remesa y convertirla en comida para mucha gente. Si no llega el dinero de fuera, no pueden poner algo en el plato, y eso se ve con mucha crudeza en la ciudad de Santa Clara, que además es una de las más envejecidas del país. Así que acérquese a las páginas de 14ymedio.com, leerá este reportaje con los detalles de las dos colas: la cola para recibir dinero, la cola para intentar gastarlo. Que tenga usted dinero no significa en este país que pueda comprar comida. Y me voy rápidamente recordándoles que se queden en casa, traten de ayudar a frenar esta pandemia.